Esas Fuerzas Armadas han sido diezmadas, pulverizadas. Zúñiga era un leal, transpiraba junto a Arce los domingos jugando básquet, era su cuatacho, se abrazaban, en fin. Nadie sabe por qué Arce lo destituyó por unas declaraciones que eran de lealtad, no eran de cuestionamiento a Arce, eran de cuestionamiento a Evo Morales. No sé, metió la pata, en fin, rompió con él, o es un show burdo. Muchos dicen, nadie cree que fue un golpe, sino que la opinión pública se inclina por el autogolpe. Como fuera, esas Fuerzas Armadas han quedado pulverizadas. Reconstruirlas, rearmar lealtades, en fin. Eso va a tomar tiempo, Cacho. Como sea, Cacho, mientras se hace la investigación de lo sucedido, el punto es que el proyecto dictatorial ya no puede confiar, ya no puede depositar, apostar en las Fuerzas Armadas como la institución en la que base su proyecto dictatorial, ¿no? Eso es lo que me parece más trascendental en esta historia. Esto es Cabildeo Digital. A mediano plazo, de acuerdo a la estrategia de los que siguen la política del socialismo del siglo XXI, lo que ha ocurrido es una verdadera tragedia. Al margen de si fue autogolpe, un semi-autogolpe, un tanquetazo, un zafarrancho de golpe, un golpe chapucero, lo que quieras, al margen de eso, es una tragedia, los Cachos. ¿Sabes por qué? Porque el socialismo del siglo XXI, los gobiernos que impulsan este tipo de dictaduras que salen de las urnas y desde el seno de la democracia destruyen la democracia y se convierten en dictaduras, tienen como pivote las Fuerzas Armadas. Se sostienen en las Fuerzas Armadas. Así es. Porque toda movilización que surja, y a veces son movilizaciones extraordinarias, como la que enfrentó a la dictadura de Ortega antes de que esta dictadura se consolide, saldo 300 muertos, o las grandes movilizaciones en Venezuela contra Chávez y contra Maduro, que fueron muy seguidas, 16, 17 en Venezuela y en Nicaragua, siempre fueron ahogadas en sangre. Y te recordarás que Guaidó, el presidente interino paralelo de Venezuela, no pudo acabar con la dictadura de Maduro solo con las movilizaciones. Un pueblo desarmado frente a unas Fuerzas Armadas, pero que no las movieron, sobornadas, a las que les dieron parte de las empresas estatales para que abusen, para que se enriquezcan, negocios ilícitos, en fin. Guaidó intentó recurrir a un golpe de Estado y no pudo. Todos los militares que se pronunciaron por la democracia en contra del gobierno de Maduro fueron o asesinados o llevados a las cárceles a padecer situaciones de terror, de tortura, de hambre. Bueno, no te describo más, pero si con alguien se ensañan estas dictaduras, es con los militares que se dan la vuelta, porque el sostén de esas dictaduras son las Fuerzas Armadas. Entonces, en Bolivia, te puedes imaginar el proyecto dictatorial que, como si venimos reportando en esta crónica de las mordidas del proyecto dictatorial a la democracia, ¿no? Con los prorrogados, con el freno a las facultades del poder legislativo, con
con el atropello a través del poder judicial, etcétera, etcétera. Hay un avance de la dictadura, pero esa dictadura, ese proyecto ha hecho aguas, Cachito, ha hecho aguas, cuando el sostén de ese proyecto, que son las Fuerzas Armadas, leales al proyecto del socialismo del siglo XXI, se da la vuelta por cualquier motivo en contra del gobierno de Arce. Esas Fuerzas Armadas han sido diezmadas, pulverizadas, ¿no? Zúñiga era un leal, transpiraba junto a Arce los domingos jugando básquet, era su cuatacho, se abrazaban, en fin. Nadie sabe por qué Arce lo destituyó por unas declaraciones que eran de lealtad, no eran de cuestionamiento a Arce, eran de cuestionamiento a Evo Morales. No sé, metió la pata, en fin, rompió con él, o es un show burdo. Muchos dicen, nadie cree que fue un golpe, sino que la opinión pública se inclina por el autogolpe. Como fuera, esas Fuerzas Armadas han quedado pulverizadas. Reconstruirlas, rearmar lealtades, en fin, eso va a tomar tiempo, Cacho. Es decir, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas se fue pito. ¿Te has dado cuenta que no recurrieron a la policía? Porque cuando había el tanquetazo, y no eran muchos, Cacho, podían recurrir a la policía. Apareció el viceministro, que era el ex comandante de la policía, pero no apareció la policía, Cacho. ¿Sabes por qué? Por el temor a que la policía también se dé la vuelta. Hay una debilidad institucional enorme. Ahora, el propio Zúñiga dice, el nuevo comandante, ese también estaba metido. Es decir, estaban metidos todos, ¿no? Y bueno, me parece que a mediano plazo, esto es lo más grave desde el punto de vista del proyecto dictatorial de Arce. Ya no cuenta, es decir, con esas Fuerzas Armadas leales, incondicionales, eso le garantizaba a Zúñiga. Ahora no tiene a Zúñiga, viene otro que también estuvo metido en el tanquetazo. Ya no puede confiar en las Fuerzas Armadas, y como has visto, las organizaciones sociales, pues ya no son garantía de que van a salir a defender al gobierno, no, más de uno debajo del colchón. O sea que eso es lo más grave de esta historia. Amalia, en esta línea que ahora la abren, por un lado el presidente Luis Arce y por otro lado Evo Morales, se ha conocido en las últimas horas una declaración, la primera declaración que hace, ya aprendido, el general Marcelo Segarra. Él es el excomandante de la Fuerza Aérea, que es quien se da la vuelta en pleno acto de insubordinación militar, pide una reunión con el presidente, le dice, estamos en esto, yo no estoy de acuerdo, y en principio no se lo aprende a este general, sí a Zúñiga y al vicealmirante Juan Arnés, excomandante de la Armada. Pero luego se lo aprende, pero no se lo presenta, como a los otros, así se los presenta como unos vulgares delincuentes. No, a él no se lo presenta así. Y hace una declaración, y Unitel.bo revela en las últimas horas el contenido, parte del contenido de esta declaración. ¿Qué dice el señor Marcelo Segarra? Dice, una vez que consolidemos la toma del poder, lo primero que se va a hacer es designar un nuevo gabinete de ministros, refiriéndose esto a Zúñiga. Zúñiga, dice Segarra, se veía ya como presidente y ya hablaba de dos ministros de su gabinete. Uno era el general Tomás Héctor Peña y Lillo, que es un general en retiro ya hace bastante tiempo, y dice va a ser el nuevo ministro de Defensa, según Segarra, refiriéndose a Zúñiga. Y el otro, coronel Calderón, que sería el ministro de la presidencia. Con esta declaración, medio que cobra un poco más de fuerza la línea abierta por Evo Morales, de que en curso estaba este plan de entregarle la presidencia a una junta militar que se haga cargo de las cosas.
Entonces, de ser así, caramba, Amalia, lo que tú has dicho en tu intervención es pues lo más cierto del mundo, ¿no? Cómo se ha logrado desinstitucionalizar, se ha logrado pulverizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, ya se las utiliza para todo, ya esa institución respetable que se autodenominó en cierto punto de la historia de nuestro país como la institución tutelar de la patria, ya no es más eso, ¿no? Ya las personas que entregan su vida, más de 30 años, la mayoría de ellos, a resguardar, a hacer prevalecer los altos intereses de la patria, se han vuelto unos monigotes del poder político, ¿no? Increíble, increíble, pero está así la cosa, Amalia, y si esto de alguna manera es parte de una investigación seria, tendrá que abrirse una nueva hipótesis de qué se estaba buscando con este conato, con este tanquetazo, con el swingazo del 26 de junio. Como sea, Cacho, mientras se hace la investigación de lo sucedido, el punto es que el proyecto dictatorial ya no puede confiar, ya no puede depositar, apostar en las Fuerzas Armadas como la institución en la que base su proyecto dictatorial, ¿no? Eso es lo que me parece más trascendental en esta historia. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.